Vamos todos a cantar, ¿listo, niños? Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando yo viviré. ¿Cómo dice Guaraní? Cantando, cantando yo viviré. Good morning, niños y niñas. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, porque estamos en nuestra clase de Ciencias Sociales. De nuevo con los periodos de nuestra historia. ¡Claro que sí! Bueno, niños y niñas, el día de hoy estamos en nuestra clase de Ciencias Sociales. Recuerden que estamos en los periodos de la historia. Nuestra clase de la semana pasada vimos sobre el periodo indígena. El día de hoy vamos a ver sobre el periodo de la conquista y el periodo colonial. Resulta que el periodo de la conquista en nuestro país fue algo de demasiados descubrimientos y también de mucha tristeza. Pero ¿por qué sería tanta tristeza y tantos descubrimientos? Resulta que inició con la llegada de los conquistadores españoles a América, los cuales venían naufragando por medio de varias embarcaciones. En un caso muy particular como Cristóbal Colón, quien fue el que descubrió América, sí, a toda América. Y resulta que la descubrió por una confusión, porque él planeaba viajar a los países asiáticos para traer de allá especias y sedas muy finas. Al creer que iba a cruzar por otro lado para llegar hacia Asia, pensó que habían muchas bestias marinas, sirenas, en fin, muchos seres mitológicos que hoy en día conocemos. Él pensaba que todo esto habitaba en el fondo del mar, así que decidió viajar por otro lado. Al viajar por otro lado, se encontró con la sorpresa de llegar a tierra y encontrar nuestro continente americano. Resulta que Cristóbal Colón en ese entonces también quería dar la afirmación de que la tierra no era plana, ya que la mayoría de españoles en ese entonces y los reyes pensaban que la tierra era totalmente plana, pero Cristóbal Colón estudió muchísimo y él afirmaba que la tierra era redonda. Pero bueno, ¿qué pasó cuando llegó al continente americano? Resulta que esto fue en la fecha el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó con sus 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Durante esta época los españoles exploraron todo nuestro territorio colombiano y más aún porque se quedaron muy admirados cuando llegaron a nuestras tierras y lo primero que vieron fue a nuestros indígenas, ya que nuestros indígenas casi no utilizaban ropa, estaban muy adornados con plumas y también con oro. Los españoles sabían muy bien el significado de lo que era el oro. Al verles esas joyas y esos aretes que tenían en todo su cuerpo, les llamó muchísimo la atención y no llegaron a un buen acuerdo. Como los indígenas eran muy apartados de ese mundo, recuerden que los indígenas por lo general su mundo es la naturaleza, están rodeados de paisajes, de flores, tienen otro tipo de costumbres a la de nosotros. Resulta que fueron muy fáciles para engañar y a cambio de espejos de libros les intercambiaban el oro. Aparte que los españoles pensaron que existía en el fondo del mar una ciudad, así como el Atlantis. No sé si han escuchado esa historia.
pero en este caso era la ciudad de oro. Pensaban que había un tesoro escondido como el del Dorado, que es un cuento de los indígenas. Resulta que ellos pensaban que iban a encontrar muchísimo oro. Tras de que sacaron todo nuestro oro de nuestro país, pensaban en obtener cada vez más y más y más y más. Lo bueno fue que consigo trajeron muchas cosas, es decir, exploraron nuestro territorio y fundaron las primeras ciudades. Trajeron lo que son el montaje de los parques, de las casas, entre otras cosas, también como los automóviles, las carretas, entre otras cosas. Resulta que los indígenas, ellos tenían su propio cacique, su propio jefe como mandatario, y aún así los españoles no respetaron eso, ya que los oprimieron y se opusieron a que ellos no tenían que seguir a ninguno del clan de sus indígenas, tenían que seguir a los españoles. Por eso es que los indígenas fueron en esta época muy oprimidos y fueron muy esclavizados. Fue algo muy terrible, ¿cierto? Porque resulta que con la llegada de los españoles también traían a los africanos, ¿sí? A los cuales también esclavizaron muy feo y los trataban como animales o como mercancía, lo mismo que pasó con nuestros indígenas, y los oprimían ante los malos tratos. En esos tiempos existieron personas que ayudaban mucho a los indígenas y a estos africanos. Por un lado, la llegada de los españoles a nuestra tierra, bueno, fue también de gran ganancia porque pues actualmente tenemos algunas cosas de valor como objetos que conocemos gracias a ellos, o también en nuestros estudios algunas materias, ya que trajeron como la ciencia, como el lenguaje, como las matemáticas, entre otras, a pesar de que nuestros indígenas, ellos también sabían sobre sistemas numéricos muy buenos. Resulta que cuando Colón llegó a nuestra tierra, ¿qué pasó? Luego se fue para España, para su país, y allí relató todo lo que existía en nuestro país, porque también habían animalitos que no existían en España y los llevaron, también llevaron indígenas para mostrarle a los españoles. Por eso Cristóbal Colón no fue solo el único que vino en este periodo de la conquista. Muchos otros españoles y muchos otros navegantes, porque sabían que en nuestro país existía el oro y eso era lo que a ellos más les llamaba la atención. Por eso no le importaron ser tan inhumanos y esclavizar a nuestros indígenas y también a las personas que traían de África. Fue una época muy terrible, a pesar de que la conquista fue buena, porque por eso nuestro continente se llama América, dado que Cristóbal Colón le puso así. Al principio él pensó que había llegado a la India, es decir, a los continentes asiáticos, donde supuestamente él iba a encontrar las especias y las sedas, y por eso es que conocemos a los indígenas a veces como indios o indias, porque al principio él le llamó así a nuestro continente y a nuestros indígenas. Entonces en esto se basa la conquista, el periodo de la conquista, cuando los españoles encontraron nuestro continente americano. Aparte de eso, Cristóbal Colón, gracias a eso, también pudo afirmar que era verdad que la tierra era totalmente redonda y no plana, como decían la mayoría de reyes. Bueno, mis niños y mis niñas, espero que hayan quedado un poco sorprendidos con el periodo de la conquista como tal. Y recuerden que este descubrimiento pues tampoco fue tan malo, porque gracias a ellos que nosotros tenemos algunas cosas o algunas costumbres que también tienen en sí los españoles. Pero va a ser muy interesante de ahora en adelante, porque falta el periodo colonial, el periodo de la república y el periodo de la independencia. Viene más historia. En conclusión, tendríamos muchísimo más oro en nuestra tierra,
pero los españoles explotaron nuestro territorio y ya casi no hay ese valioso oro, ya que ellos se quedaron en ese tiempo con mucho, intentaron, como les decía, oprimir a los indígenas que tenían que seguir las cosas que ellos decían, sino ¿qué pasaba? Los encerraban y los mataban a sangre fría, ya que los indígenas nunca conocían una pistola en ese entonces o una escopeta. Ellos solamente luchaban con cuchillos y con hachas o con lanzas. ¿Se imaginan la tragedia? Aparte de eso también trajeron un poco de pandemias, los españoles y los indígenas murieron por eso, ya que esas pandemias eran muy fuertes y la medicina natural de los indígenas no era tan fuerte para combatir ese tipo de pandemias. Aparte de eso, por eso es que actualmente hay tantos grupos étnicos y mezclas raciales en nuestro país, debido a que la mayoría de españoles tomaron como esposas a las indígenas y por eso hay una fusión del color de nuestra piel. Bueno, mis niños y mis niñas, espero que les haya gustado mucho el tema sobre el periodo de la conquista. Espero disfruten de una buena pausa activa porque ahorita nos vamos con el periodo de la colonia, el periodo colonial. Así que disfruten de una buena pausa activa y ahorita nos vemos. Bye.